Celso Tete Crespo, nacido en Ciénaga Magdalena y residente en Bogotá desde hace 15 años. Tete es comunicador social de la Universidad Santo Tomás y tiene especializaciones en gerencia de marketing, docencia y pedagogía. A lo largo de su carrera ha trabajado como comunicador en la Corporación Radial Innovación Estéreo y ha desempeñado funciones como community manager en varias agencias reconocidas. Más recientemente fue contratista en el Ministerio de Ambiente. Con un fuerte compromiso político y social, Tete se destaca como un influenciador progresista y se considera hombre de izquierda. Actualmente ejerce como asesor de comunicaciones en la Presidencia de la República, donde busca impulsar causas que promuevan la equidad y la justicia social. Su legado familiar, siendo sobrino del exalcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, también ha influido en su enfoque hacia la política. Con una sólida trayectoria en comunicación, Tete se destaca por su habilidad para conectar con audiencias a través de diversas plataformas y redes sociales. Con el patrocinio de Clínica Internacional de Cirugía, Harvest Café Gourmet, Maralba Inmobiliaria, Vida Fury, Muebles Vélez. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. Amigos y amigas de Huellas.tv, bienvenidos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Consenso y Disenso, el primer programa de opinión de Ciénaga y la región. Hoy llegamos al programa número 22, capítulo número 22, 25 de septiembre de 2024. Nuestro invitado de hoy también es especial, como todos los miércoles, ahora cuando retomamos en un nuevo horario. Él es Celso Tete Crespo. Bienvenido a Consenso y Disenso. Fernando, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Consenso y Disenso, en Huellas TV, en este medio de comunicación cienaguero que cada vez toma más auge, y gracias por la invitación, de verdad. Yo siempre analizo y comienzo por el tema de la familia, de su vida, de sus orígenes. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, teniendo en cuenta que después partió a Bogotá, pero hablemos de sus orígenes. ¿Qué significa la familia Tete, la familia Crespo? Bueno, yo nací en 1984 en el Hospital San Cristóbal en Ciénaga, 14 de julio del 84, de padres cienagueros. Mi mamá Omaira Crespo, el Crespo pues es un apellido magdalenense de origen del sur del Magdalena, pero también tiene, digamos, unas raíces de antioqueñas, y si nos vamos mucho más sería española también. El Crespo es un apellido español, y el Tete, que es una familia tradicional también acá. Mi padre es Celso Tete Samper, hermano del exalcalde Luis Tete Samper. Digamos que también son una familia que con origen campesino, de las fincas todas que están acá ubicadas en lo que se llama Cordovita, en toda esta zona. El Pase de los Anillos, todas esas fincas eran de mis abuelos, de mis tíos abuelos también. Digamos que tengo un origen cienaguero 100% en cuanto a mis apellidos. El recorrido de mi niñez cienaguera siempre se ha visto marcado por las cometas, por la bolita uñita, por el fútbol en la calle, muy fanático al fútbol. Jugué fútbol aquí en el equipo de Pincha, me acuerdo, en el Campirri, el campito que estaba aquí en la calle 9, me acuerdo que ahí jugábamos. En las escuelas de fútbol, en la academia, donde tuvimos de profesor a Juan Jacobo, a Duney, fueron profesores míos del fútbol, en equipos colegiados, en campeonatos intercolegiados, en San Juan del Córdoba. Estudié en la Nueva Enseñanza, instituto de Juana Carrasquilla, hice mi primaria. Después mis dos hermanos pues, se fueron al San Francisco, pero yo me quedé en la Nueva Enseñanza porque era tan fanático al fútbol, y estábamos ahí con el difunto Pedro Villalba, el profesor Pedro Villalba. El profesor Pedro, que siempre me metía en las selecciones, en los campeonatos. Para mí eso era la dicha, la felicidad, de verdad, el significado de felicidad para mí era el fútbol. Y Ciénaga es mis raíces, Ciénaga es mi familia, Ciénaga es mi terruño, Ciénaga es un municipio en el que yo siempre, a pesar de que he estado mucho tiempo afuera, siempre lo he tenido no solamente en el corazón, sino en el pensamiento y en las preocupaciones. ¿Cuándo decide irse para Bogotá y hacer, digo que prácticamente media vida en Bogotá? Sí, yo hice aquí
2 años en el San Juan del Córdoba, después me fui para el Liceo Celedón en Santa Marta, terminé mi bachillerato allá en el año 2001, me gradué de bachillerato en el Liceo Celedón, ya vivía en Santa Marta, y me voy para Bogotá en el año 2006 a estudiar comunicación social en la Universidad Santo Tomás. Es una facultad muy humanista, con un enfoque de paz, de conflicto, de la comunicación para la paz. Siempre he dicho que fue una facultad con mucha perspectiva y mucho futurismo, porque mira lo que está siendo importante hoy la comunicación para la paz. Y estamos hablando que es una facultad que puede tener 20 años, un poco más de 20 años, y ya... Ahí comenzó la comunicación. Ahí comencé yo con la comunicación. Y digamos que ahí mismo también comienza a picarle el bichito de la política. Sí, es que a la política yo llego, pero primero estuve en el deporte. Yo era tan fanático al fútbol que yo estudio comunicación, Fer, porque quería ser periodista deportivo. Esa es la realidad. Yo veía los canales ESPN, Fox Sports, yo quería ser periodista deportivo. Y estudié comunicación para eso. Y alcancé a hacerlo. Yo estuve en la redacción de deportes del tiempo.com, estuve en Fútbol Red, cubrí campeonatos suramericanos, cubrí fútbol colombiano en muchas canchas del país, cubrí otros deportes también, campeonatos de ciclismo, cubrí juegos. Pero después... Yo vengo de una familia de origen de izquierda. Mi papá, que fue dirigente del MOIR por allá en los años 70, egresado de la Universidad del Atlántico, con toda esa época revolucionaria de la Universidad del Atlántico, del San Juan del Córdoba. Entonces yo tengo eso un poco como en la herencia familiar, sobre todo por la familiaridad paterna. Y yo pues siempre fui un hombre que pensó con los ideales de una izquierda progresista, y por ahí en el año 2000, como 2009, 2010, cuando ya estaba un poquitico adentrado en la profesión, empecé a hablar de política, a opinar de política, ya a esbocarme un poco en mis pensamientos, y sentí que tuve una conexión con la gente desde el principio, con mis opiniones. La gente se empezó a enganchar con mis opiniones, y nosotros estábamos en una época de un gobierno que le hacíamos abiertamente oposición, como pues estábamos en el gobierno, esa época gobierno Uribe, creo que el segundo gobierno, y yo creo que ahí empezamos nosotros, por lo menos empecé con mis cuentas a que me picara ese bichito, como dices tú, de la política. Y mis opiniones empezaron a volver muy impactantes, y a partir de ahí pues toda una historia por contar. Él es Celso Tete Crespo, nuestro invitado a Consenso y Disenso, el programa de opinión más importante de Ciénaga y la región. Consenso y Disenso para construir mejor sociedad. Quiero invitarlo al primer bloque del sondeo de opinión, un sondeo de opinión en donde van a calificar al presidente. Escuchemos a la gente. ¿Qué opina del gobierno Gustavo Petro? Para mí ha sido muy bueno el gobierno de Gustavo Petro. La gente habla muy mal del hombre, pero para mí ha sido para mí ha sido el mejor. Pues mi concepto ha sido muy regular el gobierno, pues realmente los cambios que él propuso no se han visto, y obviamente el país está trancado económicamente y en muchas cosas. Hemos visto que los proyectos que ha presentado ante el Congreso tampoco han sido aprobados, porque obviamente me imagino que de una u otra forma no conviene al pueblo colombiano. Pues tenemos la parte legislativa que hay que respetarla, él es el ejecutivo, pero de todo modo cada uno tiene su poder, y creo que él quiere meterse en todos los poderes al mismo tiempo. Ahora está bien porque está ayudando a la gente, probablemente a lo de nosotros, la tercera edad. Sea lo que sea, siempre es una ayuda. Definitivamente Celso Tete Crespo comienza a ser influencer aprovechando el Twitter o Twitter, sí, o lo que hoy llaman X, gracias a su propietario Elon Musk. Pero ahí comenzaron a reconocerlo, y comienza precisamente, ahorita que hablaba del tema político, a posicionarse ya como influencer. Sí, Twitter fue la herramienta que me llevó como al reconocimiento que puedo tener hoy en la política colombiana, o por lo menos en el progresismo colombiano, cuando era Twitter como tal. Empecé a trinar, empecé a hacer mis opiniones, empecé a escribir mucho,
eso es de mucha constancia, eso es de estar siempre en la coyuntura. Eso es 24/7. Sí, eso es estar ahí, sobre todo en la noche, ¿no? En la noche cuando la gente ya hay más rating, hay más audiencia en Twitter, aunque Twitter en realidad Twitter empezó, yo me acuerdo, con 140 caracteres. Uno solamente podía escribir algo cortico y por eso se llamaba el parajito, el trinito, el pajarito, sí. Entonces tenías que hacer un trino muy cortico, eran opiniones corticas. Así empezó el concepto de Twitter. Ya después lo fueron ampliando y bueno, y ahora con el Twitter pago, el Twitter Premium, tú puedes hablar todo lo que quieras. Pero así empezó. Yo empecé con opiniones porque yo estaba en un sector de oposición, obviamente, y la gente empezó a engancharse mucho con mis opiniones, empezó a compartirlas mucho. Entonces ya yo veía los pantallazos de mis trinos no solamente en Twitter, sino los veíamos en WhatsApp, los veíamos que los youtubers a veces lo ponían como imágenes de apoyo, mi trino, para validar algunas opiniones de ellos también. Lo veíamos en Facebook, en muchas redes, o sea, se volvieron mis trinos como multiplataforma, y yo dije, bueno, aquí ya esto está creciendo. Y digamos que yo tengo en el momento casi 170,000 seguidores en Twitter con una audiencia nacional. Ahora ya también hago videos en TikTok, en Facebook, en Instagram. Está muy activo y opinando, a Sí. pesar que es funcionario ahora. A pesar de que soy funcionario, que ya hay ciertas limitantes, pero sin embargo todo amparado dentro de la libertad de expresión que uno tiene. Yo sé en qué momento hablo a nombre, pues, del gobierno, y sé en qué momento hablo a nombre de Celso, como un ciudadano que tiene derecho constitucional, pues, a la libre expresión, incluso a crear medios también, porque es un derecho que como ciudadano uno lo tiene. Pero entonces yo diría que desde el 2012, 2013 para acá el Twitter mío empezó a tomar muchísimo auge y tuvo un crecimiento exponencial en el año 2018, 2020, cuando se mete pandemia. Después el estallido social, nosotros nos posicionamos. Eso trajo sus pros y sus contras, Fer, no todo fue bueno. Entramos. Es decir, un influencer, un tuitero como usted, que comenzó a cuestionar al gobierno del momento, que era opositor, emocionalmente, ¿qué representa cuando ve que le cae un mundo encima? Porque para nadie es un secreto que también, obviamente, todos los gobiernos tienen su defensa, todos los gobiernos tienen sus medios para defenderse. En ese momento era opositor. ¿Qué sentía emocionalmente? ¿Qué trae ser un influencer cuando tiene tantas en contravía, tantas opiniones? Hay que ser emocionalmente fuerte. Yo hablo de un término castizo que es cuero duro. Si uno en Twitter, o si tú llegases a ser lo que se llama influenciadores de opinión, nosotros somos influenciadores de opinión, es decir, lo que nosotros hablamos repercute, y cuando hay muchísima gente que cree y está esperando que tú opines, para ellos también forjar la opinión de ellos, estás creando una influencia, pero también una responsabilidad muy grande, Fernando, porque influir en el pensamiento de muchísimas personas es una responsabilidad casi que social también. Entonces nosotros, y lo he hablado con muchos también líderes de opinión, y les digo, ustedes ya se han dado cuenta de la responsabilidad que tienen, de que sean la fuente de información de muchísima gente. Es más, hay gente que emocionalmente actúa de acuerdo a tus opiniones. Mira el nivel de la responsabilidad emocionalmente y psicológicamente. Y precisamente se lo preguntaba porque en alguna de las reacciones, teniendo esa responsabilidad social, ya con más de 178,000 seguidores, por eso le preguntaba qué se siente tener esa responsabilidad y saber que vas a influenciar a otra persona. Sí, es una sensación de responsabilidad grandísima. Al principio, no te voy a negar que en ciertos momentos, cuando uno veía intimidaciones, yo sufrí perfilamientos, pero llegó un momento, al principio uno se atemoriza un poco, pero llega un momento, la misma vorágine de tu actividad te va volviendo cuero duro. Y yo ya no debería ser así, pero todos los insultos, de pronto la oposición un poco más fuerte, ya tú la empiezas a ver con más naturalidad. Entonces emocionalmente no te termina afectando. Al principio sí, pero ya después, en el momento, a mí, salvo que sean intimidaciones muy fuertes,
que la gente se exprese, que tengo muchísima gente que está a favor de mis opiniones, como también tengo muchísima oposición. Es normal, estamos en un país políticamente polarizado. Y uno sabe que genera, y las opiniones mías generan incomodidad en un sector, así como generan muchos aplausos en otro. El influencer, en el caso de X, y en todas las redes sociales, a uno con la responsabilidad que tiene le da muchas ganas de responder muchas cosas. Por eso le hablo de lo emocional, porque uno ve un comentario y quiere responderlo, pero hay momentos en que el silencio puede más. Sí, yo cuando me ha pasado eso, hay días que uno no está como que de los mejores términos emocionales, o te levantas de pronto no tan, porque pasa, no sé, de pronto las inestabilidades emocionales, somos humanos. Hay comentarios que a mí a veces me dan ganas de responderlos, de pronto yo digo, no me puedo igual, no puedo. O sea, yo debo ser consciente de la responsabilidad que tengo con una respuesta mía. De pronto los insultos, los agravios, ese tipo de comentarios por lo general los ignoro. Sí me he tentado, algunos los respondo, y no voy a negar aquí pues que en ciertos momentos por ahí se me ha saltado la chispa, de pronto usando algún lenguaje de pronto no apropiado. De hecho, antes de posesionarme me sacaron una cantidad de trinos míos por allá del año 2021 en plena pandemia, donde en pleno estallido social, donde yo por ahí establecí pues unas opiniones un poco viscerales desde la emoción, o un poco pasionales, y por ahí usé algunos términos que de pronto no eran los apropiados, pero pues somos humanos y a cualquiera nos puede pasar, pero ahora sí trato de hacer un poquitico de tomarme los 10 segundos, de respirar, de ser un poco tranquilo, de pensar que ya ahora estoy en un rol no solamente de líder de opinión en digital, sino también como funcionario. Entonces hay que tener una responsabilidad con lo que tú respondes, incluso sin limitarse en la expresión, porque eso tampoco te puede llevar a un amilanamiento. Tú tienes que estar firme en tus convicciones, en tus expresiones, y así lo pienso yo. Y por eso es que he generado muchísima credibilidad en la gente, porque siempre me he mostrado en una línea, esté en el momento en el que esté. Hay que hacer catarsis, además porque tiene unas responsabilidades, y también la historia cobra de lo que uno de pronto dijo en algún momento de su vida y luego se convierte en funcionario y la historia cobra. Él es Celso Tete Crespo, está con nosotros en Consenso y Disenso. En este diálogo importante que tenemos, saludamos a todos los líderes comunales, a todos los usuarios y seguidores de los distintos sectores en Ciénaga, departamento, Colombia y el mundo, donde también ven Consenso y Disenso, el primer programa de opinión de Ciénaga y de la región. Cuando regresemos vamos a hablar de la relación de Celso Tete Crespo con el exalcalde Luis Tete Samper, su tío. Y también vamos a hablar de cómo se convierte un cienaguero con raíces antioqueñas, con raíces samarias, algunas raíces ya santafereñas, porque también el territorio influencia, y cómo se convierte en el asesor de la presidencia de la República de Colombia. Descubre el poder de la naturaleza en tienda naturista Vida Fury. ¿Busca soluciones naturales para tu salud? Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, VitaFer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. Regresamos a Consenso y Disenso con el patrocinio de Harvest Café Gourmet, el café de la Sierra Nevada para la región y para el mundo.
Harvest Café Gourmet en el corazón de la Plaza del Centenario del municipio de Ciénaga Magdalena. Ciénaga hace parte de la red turística de Pueblos Patrimonios de Colombia y Harvest hace honor a la Plaza del Centenario. Estamos en Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. A esta hora se conectan e interactúan Juan Pablo Miranda, Álida Sofía Fandiño. También está con nosotros Carmen Rivadeneira, Federico Patiño Quinto. Está Edinson Criado, Freddy Gutiérrez Huelvas, entre muchos mensajes. Gracias a ustedes por su participación en Consenso y Disenso. Bien, Celso Tete Crespo, a pesar de su participación de irse a la ciudad de Bogotá, usted es la percepción que tengo que tuvo como cierta injerencia en el gobierno Tete en algún momento. ¿Cómo fue esa relación y cómo percibió el gobierno? Bueno, mira, en el primer mandato de él, yo era de los que del círculo familiar que le decía, oye, mi tío se va a lanzar a hacer, porque él siempre pues, ha sido un empresario de la minería y de la construcción, y uno decía, se va a lanzar a la alcaldía, va a hacer eso. Como que la verdad no gozaba de mucha credibilidad cuando él nos decía eso. Cuando vimos que la ola se empezó a crecer y decimos, ve, esto va en serio, Luis Tete es un candidato outsider, lo que se conoce como un candidato outsider. Empezó a ganarse una simpatía gigante. Yo estaba en Bogotá en esos momentos, Fer, pero yo seguía muchísimo la campaña, la del 2012, estoy hablando de su primer mandato. Y yo veía la cantidad de gente que estaba respaldándole y llegaba y era la ola amarilla por todo lado. Y rara vez estaba en un lugar donde no tuviera una manifestación grande de personas. Crecía más la ola amarilla. Él fue candidato por el Polo Democrático en esa época, que pues era un partido con el que yo siempre me he identificado. Estuve identificado desde el libro de La Franja Amarilla de William Ospina. Sí. Porque bueno, yo considero que después desdibujó alguno de sus posturas. Sí, la primera fue por el Polo, pero ya después entonces sí creo que su partido, ¿no? Su movimiento. Usted aprendió a ser polista de la línea de Gaviria. Yo era de la línea de Maestro Gaviria, era de la línea de Alexander López, de Jorge Robledo, ya no tanto, pero sí éramos los polistas, incluso él, Luis Tete también, de hecho fue candidato por el Polo porque éramos de esa línea. Mi papá, después el MOIR, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, se volvió Polo Democrático, primero independiente, después pasó a ser Polo Democrático Alternativo. Nosotros veníamos bajo esa línea. Y bueno, nos alegraba muchísimo que por primera vez Ciénaga hubiese tenido un alcalde de nuestra línea política con tantas luchas. Lo que tú sabes, Fer, que estar siempre en la izquierda ha significado, ser de izquierda en este país es sinónimo de lucha, sinónimo de resistencia. Es un sinónimo de peligro también, y ya sabemos que aquí en este país se exterminó a la Unión Patriótica, que fueron miles de personas de militantes de un partido. Se ha perseguido siempre a la izquierda, se ha estigmatizado a los líderes, a los defensores humanos, a los líderes sindicales, a los activistas de izquierda. En este país ser de izquierda es muy difícil. Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha tenido una oligarquía quizás mucho más beligerante, más sanguinaria, más fuerte contra todos los pensamientos divergentes. Y para validar esto está la historia. Solo es revisar nuestra historia. Yo quiero cambiar de frente, también cambiar del gobierno municipal a ir al nacional. ¿Qué significado tiene y cómo percibe usted el gobierno ya estando ya al interior del mismo gobierno? A ver, convertirse en el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, se sabía que no iba a ser fácil. El presidente llamó a unos acuerdos nacionales. Me acuerdo que fue lo primero que él hizo en sus primeros 15 días de gobierno. Se recuerden que se reunió con el mismo Álvaro Uribe, se reunió con el santismo, se reunió con muchos
muchos sectores políticos. El presidente quería el acuerdo nacional y lo quiere y todavía insiste y todavía cree en él. De hecho, esas fuerzas se vieron reflejadas en su gobierno, en el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, donde les dijo, hombre, yo no quiero pasar aquí como simplemente por decir que fui presidente y ya. Yo quiero plantearle unas reformas que el país necesita. Una reforma pensional, una reforma a la salud, hay que reformar la educación, hay que reformar la tierra, que ha sido pues su bandera de gobierno. Este ha sido el gobierno que más... Sí, dale. Y además que es la columna vertebral también de los acuerdos de paz. De los acuerdos de paz, es que está en el punto 1 de los acuerdos de paz, la equidad en la tierra. El presidente dice, yo simplemente, porque los acuerdos de paz no fueron del gobierno Santos, fueron del Estado colombiano. Es decir, con garantía internacional, con veeduría internacional y respaldados por la comunidad internacional. Y al ser un acuerdo de paz de Estado, todos los gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir ese acuerdo y los presidentes. Entonces, llegamos de un gobierno Duque que hizo todo lo contrario por su sectarismo político ideológico. Entonces, abandonó el proceso de paz, no lo cumplió y lo que se está haciendo en este gobierno es precisamente apostarle a eso. A través de una reforma, uno dice que no es reforma, no, que eso no es reforma agraria, porque lo que está haciendo el presidente es comprar tierras y entonces para dárselas a los campesinos y una reforma... Venga, ¿usted cree sin distingo y sin más nada que lo que estuvieron planteando en el gobierno Petro, anteriormente en el gobierno Duque, definitivamente hicieron trizas los acuerdos? Yo pienso que sí, Fernando. Es que las evidencias están cuando tú ves que en 2018 el presidente Duque encontró un país medianamente pacificado, se puede decir, medianamente. Había un ELN con el ELN siempre ha sido quizás el grupo armado más difícil de establecer diálogos de paz. Y la historia lo cuenta, todos los gobiernos han intentado, desde el mismo Uribe incluso, han intentado hacer diálogos de paz con el ELN. Presidente Duque en 2018 encontró un país medianamente pacificado y en 2022 lo entregó con un clan del Golfo en presencia en 22 departamentos, con unas disidencias que casi reconstituyen los espacios armados de las antiguas FARC territoriales, con más presencia de otros grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Entonces, cuando uno ve que, y todo eso, ¿por qué? Por no cumplir el acuerdo de paz. Empezaron a matar a los reinsertados, muchísimos asesinatos de reinsertados, y el proceso de paz empezó a debilitar. El proceso, además, con escándalos de corrupción en los OCATPAS, escándalos de corrupción por aquí, por allá, se metió una pandemia también, pero empezamos a ver que el proceso de paz se debilitaba. Y al llegar el presidente Gustavo Petro, lo primero que hace es decir, no, mi bandera va a ser la tierra, porque él siempre ha tenido un discurso de desigualdad. Somos uno de los países más desiguales del mundo a raíz de la desigualdad en la tierra y del acceso a la tierra. Nosotros siempre hemos tenido como un sistema feudal en la tierra, Fer. O sea, los dueños de la tierra en Colombia, si no estoy mal en la cifra, creo que el 2% es dueño como del 50% de la tierra fértil en Colombia. Y esa tierra fértil la mayoría no la produce. Es decir, estamos en un sistema feudal de acumulación de tierras nada más, como el feudalismo. Sí, concentración de tierra. Yo lo voy a invitar, Celso, a que vayamos a una pausa para seguir escuchando a la gente. Dale. Esa gente que opina, también debate, también analiza. Nuestra gente. ¿Qué opina del gobierno Gustavo Petro? Excelente. Porque es un gobierno que tira a ayudar a la gente más necesitada de este país. La prensa está acabando con su reputación de él y de sus hijos y de su familia. Estoy 100% con Gustavo Petro Rego. Mi opinión a mis 64 años de edad es que yo nunca en mi vida, desde que tengo uso de razón, haya visto un presidente ecuánime en sus palabras y en sus decisiones. Lo que habla es con pruebas, no es porque lo quiere decir.
Entonces estoy muy contento y orgulloso y volvería a votar, no solamente yo, toda mi familia ya me dijeron que van a votar por Petro. Me parece un buen gobierno, primera vez en la historia que tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno que lo eligió la clase popular, el pueblo, el campesino, la clase trabajadora, la clase obrera, y lo que está haciendo lo está haciendo a favor del pueblo. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. A pesar que usted es funcionario público y ahorita lo estábamos hablando, sigue opinando fuertemente. Eso no ha parado. Pero ¿no cree que al gobierno le ha faltado autocrítica en algunos sectores en donde se han podido presentar falencias? Sí, claro. Nosotros hacemos la autocrítica en cosas que yo pienso que no se han hecho de la mejor manera. Primero, y el presidente ha reconocido algunos errores. Él confió en muchísima gente, por ejemplo. Él confió en medio de su buena fe de insistir en un acuerdo nacional. Le dio participación en el gobierno, que es distinto. No es solamente llamarlos a dialogar, sino vengan y participen en el gobierno a muchos sectores políticos que al fin y al cabo tenían una agenda y era que nada cambiara. Y bueno, y de pronto algunos procederes también en temas de, hasta en la misma comunicación de gobierno. Hemos tenido autocríticas en de pronto en algunas cuestiones de organización, de bases. Creo que el presidente ha promulgado estar más en los territorios, con la gente. Por ahí cierto gabinete pues no ha estado como a la altura de lo que él ha querido como impartir desde su presidencia. Y como todo, Fer, errores que de pronto se cometen y que uno en medio de la autocrítica los hace, porque la autocrítica es muy útil, porque si uno no hace autocrítica pues no vas a ver tus errores, y si no ves tus errores crees que todo está bien, y si crees que todo está bien entras en una miopía o en un dogma y entras en una burbuja también. Entonces no, los espacios de autocrítica sobre todo nosotros los hacemos internamente, hacemos mucha crítica interna. Ahora desde que yo que hago parte pues del gobierno, antes lo hacía pero externamente, desde un apoyo más de voluntad, desde un apoyo más de causa. Ahora ya como funcionario también yo me he dado cuenta que sí, hay escenarios de mucha autocrítica internos que se hacen siempre, pero lo que sí te puedo decir es que siempre el deseo es que el país le vaya bien, y yo he visto trabajar a mucha gente día y noche incansablemente para dar lo mejor, y para que el país salga adelante, y para que las reformas salgan adelante, y para que las políticas del país salgan adelante. No es fácil para el primer gobierno progresista. De ese tema de la reforma vamos a hablar también, pero yo quisiera saber, ya teniendo la oportunidad histórica que usted tuvo y que presentó a través de unas fotografías en su posesión, no todos los días está al frente de un jefe de Estado. Y usted tiene la posibilidad de estrechar la mano de Gustavo Petro y después convertirse en uno de sus asesores. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué le dijo en ese primer instante y qué le ha venido diciendo? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones del país? Nosotros nos invitaron como comunicadores alternativos. Me acuerdo que cuando a mí me llega el espacio, yo lo saludo, él me reconoce de las redes, porque si bien ya nos habíamos reunido un par de veces en la campaña, eran reuniones más grupales, pero esta vez ya personalmente me identificó mejor. La última vez que creo que fue este año, sí, que estuvimos, que le hicimos la entrevista, hicimos como una rueda de medios alternativos o de comunicadores alternativos. Y Fer, yo lo que le planteé al presidente, lo primero que le hice fue: presidente, gracias por recibirnos, presidente, gracias por abrirnos estos espacios a la comunicación alternativa. Eso ya usted está dando un mensaje de inclusión en el manejo de la información, y eso para mí es muy valioso. Fue lo que él es una persona que escucha mucho.
cuando habla es bastante profundo en lo que dice. El presidente no te responde a ti una pregunta superficial, él va a la historia para que tú entiendas el presente y tomes acciones al futuro. Así es él. O sea, por eso es que a veces por ahí tiene problemas de pronto en la agenda, en esos temas. Sí me han dicho, no, es que el presidente a veces hay que estarlo porque él responde con mucha profundidad por su nivel intelectual, por la forma de su conocimiento y a veces yo digo que va como más adelantado. Por ejemplo, en temas de cambio climático uno se ve que él viene con este discurso del cambio climático, de la transición energética, del calentamiento global, que miren que tenemos que tomar Hace medidas. más de 2 décadas lo vengo escuchando el tema. O sea, ya es un tipo con mucha prospectiva. Por algo, Fer, lo invitan a todos los escenarios internacionales. Al presidente lo invitan a todos los escenarios internacionales. Fue el primer presidente colombiano en una cumbre mundial de seguridad, donde están las grandes potencias, hablando él de seguridad, que es una falencia. Yo no voy a decir que es una falencia de gobierno, pero eso ha sido uno de los frentes más difíciles que ha tenido el gobierno. Aún así al presidente lo invitan, pero por su discurso de paz y porque él ve la paz con la naturaleza una forma de paz para la sociedad también. Entonces eso es cuando uno le plantean paz con la naturaleza, paz con la sociedad, y entonces él, para explicar el conflicto y para explicar una posible solución del conflicto armado, también dice tenemos que estar en paz con la naturaleza. Eso es esto es como un nuevo paradigma que es difícil que a veces la gente lo entienda, pero el tiempo le va dando la razón, porque si no estamos en paz con la naturaleza, si no se produce la tierra, eso te va a llevar a otros gérmenes de violencia y se van creando grupos armados. O sea, es todo un andamiaje que él explica y esas concepciones, esas explicaciones que él da. Entonces cuando yo llego y le doy ese agradecimiento, la primera pregunta que yo le planteé o el primer escenario que le planteé es presidente en la costa Caribe. Yo decía, no me puedo permitir, yo como Caribe, era el único costeño que estaba en ese espacio que nos dio. Yo dije, no, yo tengo que preguntarle sobre el tema que nos aqueja aquí en el Caribe, que son las tarifas de energía. Entonces, él conmigo fue el que más duró hablando porque me explicó quién eran los dueños de aire, de Afinia, de cómo traían el gas para acá, que encarecía al final la tarifa de energía, la opción tarifaria, cuáles eran las propuestas, qué le había dicho a él a los alcaldes del Caribe. Él siempre los invitó a que participaran en la transición energética. Ustedes lo tienen todo allá, yo no sé qué. Él cuando toca los temas de los alcaldes a veces lo noto un poco molesto. Y cuando él habla del tema de los alcaldes Caribe, porque siento que él se los ha dicho mucho. Aquí en el gobierno nacional estamos prestos siempre a que vengan, que los proyectos están acá. Nosotros estamos apostando a la transición energética y mira que hace poco en Sabana Larga se inauguró un megaparque solar gigante y él lo inauguró y ahora, bueno, con la noticia de que se suspende la opción tarifaria y todo demás. Pero siempre es una persona que ahonda muchísimo en la respuesta, es muy profundo en la respuesta, no da respuestas superficiales, escucha, cuando le llega el momento de escuchar, te escucha, te analiza, y la comunicación también es escuchar. Entonces me parece que él desde ese punto de vista es un buen comunicador. Él es Celso Tete Crespo, hablando a profundidad, a detalles de lo que significa el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro Urrego. Al volver vamos a hablar de polarización, vamos a seguir hablando de temas políticos, de sus funciones, del futuro del país, de muchas cosas. Mucho por hablar con Celso Tete Crespo en instantes, en Consenso y Disenso, el primer programa de opinión de Ciénaga y la región. Ya regresamos. Pauta con Huellas.tv.
Estamos de regreso a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad, con el patrocinio de la feria, la gran feria de emprendedores del Caribe, que se realizará en Ciénaga Magdalena los días 14 y 15 de diciembre. Ya se está organizando a través de la Fundación Mi Gente. Eso va a ser 14 y 15 de diciembre, la gran feria de emprendedores del Caribe colombiano. El organizador de Mi Gente es Carlos Mario Correa, quien también está con nosotros interactuando en Consenso y Disenso. Bien, hay un paquete de reformas que indudablemente el gobierno nacional tiene cifradas las esperanzas para el desarrollo social de todo el país. Tiene que ver una de las reformas que yo, entre otras cosas, digo que no creo que la vayan a votar negativa, y es la pensional. Pero todo ese paquete de reformas que está presentando el gobierno, ¿qué se está buscando? ¿Cuál es el objetivo fundamental para echar hacia adelante el país? Bueno, Fer, el objetivo es hacer justicia social con el paquete de reformas sociales. La reforma pensional, que ya se aprobó pero está demandada ante la Corte Constitucional por sectores egoístas, pues, puntualmente los señores del Centro Democrático, Paloma Valencia, que fue la que demandó, y ella y varios políticos más han demandado la reforma pensional, que busca que, hombre, más de 2,5 millones de viejos que toda su vida han trabajado y que por ahí no pudieron pensionarse, tengan un bono pensional de 225,000 pesitos. Que pase de 80,000 pesos a lo que se estaba dando antes a 225,000 pesos. Más que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, que por ahí no han tenido, o sobre todo es una reforma pensional pensada en las mujeres, que busca también disminuir la edad pensional, que busca reivindicar las luchas de las mujeres, porque ha habido muchas mujeres, Fer, que han trabajado en su hogar, se han dedicado al hogar y llegan a la tercera edad sin haber cotizado, o de pronto no tuvieron la posibilidad de tener un contrato de prestación de servicio, ni mucho menos un empleo formal para estar, y llegan a la vejez así, dedicadas aún a las labores del hogar. Y es una reforma pensada en mujeres, en las mujeres que no tuvieron la oportunidad, pues, de cotizar pensión. Es una reforma pensada en muchos viejos pobres, más de 2 millones en el país, que ya están ya rastreados, y es una reforma pensional que también busca disminuir la edad pensional. Es una reforma pensional que es de verdad, es una reforma social. Incluso ha tenido muy buenos puntos de vista de personas que no son afín al gobierno, la han visto con buenos ojos, pero hay otros sectores de la sociedad. Bueno, también es una reforma que busca tocar los subsidios a las megapensiones. Sí. Entonces, ahí creo que está el meollo del asunto. Indudablemente, los más ricos del país y los que manejan el poder de las pensiones van a estar en contravía de eso. A mí me asalta la inquietud y la duda, porque es que este tipo de reformas obviamente necesitan las mayorías del Congreso de la República. Sí. Hoy, ¿cómo se está manejando eso? Los partidos políticos afines, alternativos, que acompañan al gobierno nacional, están ahí. ¿Hay otras vertientes políticas que están buscando acompañarlas también? Sí, hay vertientes del Partido Liberal que han apoyado, y vertientes del Partido de la U. No solamente, pues, los 21 senadores que tiene el pacto histórico o los 41 representantes, sino también otras vertientes políticas que consideran que es una reforma necesaria, que la han visto con buenos ojos. Digamos que la reforma pensional como tal tuvo bastante conciliación y tuvo un diálogo muy asertivo en el Congreso de la República. ¿Cuántos viejitos se van a beneficiar con esa reforma pensional? Aproximadamente 2,5 millones de viejitos. Colóquele 3 millones de viejitos. Le aseguro que en lo que viene, bueno, es una opinión personal, no sé si los senadores y representantes se le van a medir a portas de un próximo debate congresional a votar negativamente esa reforma. Por eso se lo decía desde el principio. No sé si de manera mediática o teniendo en cuenta las próximas elecciones
tengan en cuenta que la reforma va a beneficiar precisamente a ese conglomerado. Sí, no, ya la reforma está aprobada, pero está en peligro por una demanda ante la Corte Constitucional. Entonces, recuerda que una vez se apruebe en Congreso, va a la Corte para su revisión, para ver si hay algún vicio de constitucionalidad, etcétera, porque son los garantes de la Constitución, y después va a firma presidencial. Y esa va a ser la talanquera. Entonces, precisamente la última marcha que se convocó fue por la defensa de la pensional. Se defiende, ese era el concepto, porque era la defensa de la reforma pensional. Entonces, hay muchos sectores egoístas de la sociedad, privilegiados, que no les gusta la reforma porque les toca, primero, los intereses políticos de los grandes banqueros. Segundo, porque toca los subsidios a las megapensiones. Y no les importa que 2,5 millones de viejos pobres puedan tener un bono pensional, porque siempre piensan en sus privilegios. Entonces me parece que hay un egoísmo social muy grande allí. En cuanto pues a la reforma laboral, la de salud se volvió a presentar. Sí, recientemente. Sí, una reforma a la salud que busca llegar a los territorios, busca hacer un programa de prevención en salud que fue muy exitoso cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, que era médico en tu casa, que él empezó a hacerlo en Bogotá con cientos de miles de personas se vieron beneficiadas con el programa médico en tu casa. La prevención en la salud, porque cuando tú desligas el negocio del derecho, tú quedas en que necesitas hacer prevención. Y es uno de los espíritus de la reforma a la salud. Lo mismo la reforma laboral, de recuperar las horas extras, recuperar los recargos dominicales, de tratar de buscar más estabilidad laboral en el trabajador colombiano. Son reformas que van dirigidas al pueblo, que van dirigidas Le voy a hacer una pregunta, dirían algunos, a la yugular. ¿Será que el presidente Gustavo Petro le va a jalar, como al principio de su gobierno, a volver a hacer las alianzas prácticamente con todos los partidos para poder sacar adelante las reformas? ¿Será que el gobierno va a llenar de mermeladas? Porque ¿de qué otra forma va a poder convencer al Congreso de la República en sus mayorías para poder sacar, digamos, las propuestas y reformas altruistas que tiene, sociales? Él todavía insiste en el acuerdo nacional, y ya esto sí es una opinión personal. Yo siento que es que ve uno el egoísmo de esta gente y uno dice, no, es difícil hacer un acuerdo nacional desde el punto de vista político y para sacar adelante las reformas. Por eso puso al ministro Cristo en el Ministerio del Interior, que es un ministro que pues conciliador, que es un ministro con mucha experiencia también en el legislativo. Antes fue Roy Barreras, ahora es Cristo. Digamos que el presidente insiste en el acuerdo nacional, en dialogar, en tratar de que el Congreso de la República esté a la altura de las necesidades del pueblo y de que esté a la altura de las reformas sociales que necesita. Está bien que se discutan, está bien que para eso está el Congreso de la República, para hacer el control, para decir, hombre, este artículo no puede ser, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Se le ha dado todas las garantías. Este es el gobierno que más ha discutido las reformas en el Congreso, Fer, porque antes pasaban, que las ponían a las 11:30 a hacer las votaciones, 12 de la noche, y aprobaban las reformas a esa hora. Pero estas, como son sociales, como van encaminadas al bienestar social de la gente, del común, del pueblo como tal, pues toca callos, y al tocar callos toca intereses económicos, y al tocar intereses económicos pues va a tener oposición, porque no vamos a decir, para nadie es un secreto que la reforma a la salud toca muchísimos callos desde el punto de vista económico. Indudablemente. Y bueno, ya se había presentado en el gobierno pasado en 2 oportunidades y también claudicó, y en esa reforma estuvo un cienaguero, Fabián Castillo Suárez, abanderando, y con unos intereses también distintos del gobierno o afines al gobierno. 2 cienagueros, Sabaraín también estuvo oponiéndose en esa reforma. Bueno, seguimos interactuando con nuestra gente que envía muchos mensajes. Mari Sánchez, está también Plinio Caballero, Enrique Jiménez, Richard Gregory, Carlos José Urieles,
Yair Samuel Díaz. A todos, muchas gracias. Escuchemos a la gente que también está opinando en el sondeo de opinión. ¿Qué opina del gobierno Gustavo Petro? El gobierno de Gustavo Petro está muy pésimo. ¿Por qué? Todo está por lo alto, no se ve nada, no hay trabajo. Esto está cogiendo otro color. Es un gobierno excelente. Entre todos los gobiernos es el que ha llegado al pueblo a solucionar muchos problemas de la humanidad. Es un gobierno progresista, un gobierno que siempre mira a favor de toda la comunidad. Bueno, me parece muy bueno, está ayudando a la gente pobre. Lo que pasa es que ahora ya por ejemplo, en el Congreso tiene la mayoría que son gente rica, que no quieren que la gente pobre salga de esa situación. Este año está mandando a la izquierda el primer gobierno, mandando a la derecha el primer gobierno de izquierda, Gustavo Petro, y luchando. Duró como 30 años luchando por el pueblo para llegar a la presidencia. Un tipo muy inteligente, súper inteligente. Es que aquí en Colombia no hay un tipo más inteligente que Petro. A uno como ciudadano y obviamente como hombre de medios, le inquieta que después de venir de un gobierno que estuvo rodeado de escándalos, de corrupción en diferentes esferas del gobierno nacional, se presenten también en este gobierno que ha promulgado el cambio escándalos de corrupción, la unidad de gestión del riesgo, el tema del polígrafo, el tema de Nicolás Petro, el tema de Benedetti con los audios. ¿Cómo se percibe al interior del gobierno nacional todo este tipo de cosas cuando el presidente tiene una visión, tiene un discurso de cero corrupción, entre otras cosas que ha luchado siempre en el Congreso de la República, denunció la corrupción por demás? Entonces, ¿cómo se percibe desde el interior del gobierno todo este tipo de cosas cuando se quiere precisamente salir adelante con su propuesta de cambio? No, generan dolor porque nosotros hemos mantenido siempre el discurso de cambio y pues lo que pasa es que con esto no voy a excusar. Yo digo que el que cometa hechos de corrupción en el gobierno, y el presidente lo ha dicho, él es el primero en denunciarlos. ¿O cuántos presidentes le han pedido a la Fiscalía General de la Nación que investiguen un hijo? El presidente Petro lo hizo. No sé si otros presidentes lo hicieron. Le dijo: ahí está el hijo, yo no me les voy a meter en nada. Y se lo dio a investigar a un opositor político que era Barbosa. Barbosa fungía de fiscal general de la Nación, pero era un opositor político acérrimo, sí. Con lo que le dice el presidente, la señora de siempre de la revista. Y el presidente dijo: investíguenlo. Con el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también. Ahí están las evidencias, ahí están todos los escenarios para que hagan una investigación imparcial y están en investigación. A mí me gusta ser equilibrado. Ese tema de la unidad de gestión del riesgo es de vieja data, es decir, sí, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que explotó precisamente porque venía un gobierno nuevo y además ya traía una estela, la unidad de gestión del riesgo, de corrupción. Sí, desafortunadamente ha sido casi que una caja menor, Fer. Por ahí salió un senador hace poco, Antonio Correa, haciendo una denuncia muy grave de billones de pesos a través de la Unidad Nacional, presuntamente extraviados o presuntamente robados en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en gobiernos anteriores también. Es decir, es una entidad que, como su nombre lo dice, es gestionar el riesgo. Y como es una unidad de riesgo, la forma de desembolsar los recursos es muy rápida, con pocos filtros. Es una forma casi que express y de emergencia, porque atiende los temas de emergencia. Es como cuando se declara una emergencia en un gobierno, sí, como lo que pasó en la pandemia. Entonces tú te pones a ver y la mayoría de los contratistas son los mismos.
La mayoría de los contratistas que pueden hacer, que ya tienen la experiencia, que ya tienen todo el bagaje para llevar a cabo las obras de emergencia que se necesitan, son los mismos. Es que yo creo que la corrupción, Fernando, eso es un tema estructural. El profesor Gilberto Tobán hablaba de que Colombia es un estado diseñado para robar. Es una frase un poco fuerte. Otro expresidente hablaba de disminuir la corrupción a sus justas proporciones, pero en sí un sistema como el nuestro, por eso yo hablo de un tema estructural, un sistema como el nuestro, como está concebida la contratación pública, como está concebida la política, como están concebidos los organismos de control. Uno no puede ver procuradores, uno no puede ver contralores fungiendo también como actores políticos y haciendo la oposición a un gobierno cuando de ellos deben tener esa independencia. Cuando uno ve fiscales general poniendo todo el aparato judicial a manos de un sector político, entonces todo eso va creando los cimientos para que un Estado sea corrupto, para que haya corrupción en un Estado. Y con eso no estoy excusando y repito todo, y el presidente lo ha dicho, todas las personas que en mi gobierno lleguen a robar, yo mismo los voy a denunciar, y él lo ha hecho, yo mismo los voy a denunciar y yo asumo la responsabilidad política. El presidente en una locución presidencial le pidió perdón al país por lo que pasó con el señor Olmedo López, pese a que todavía no hay una sentencia penal, y hasta ahora el señor se la ha pasado en medios hablando y todavía no ha habido una sentencia penal, pero aún así el presidente dice, yo como asumo mi responsabilidad política porque yo fui el que lo nombré, el presidente no lo ha desconocido, confié en él y bueno, y pasó lo que pasó, pero yo quiero ir más a fondo en el tema de la corrupción porque sí me parece que es un tema estructural, es un tema de cómo funciona el Estado, es un tema de cómo funciona la contratación, esa combinación entre contratación pública con la política, el financiamiento de las campañas. Entonces yo te financio la campaña, pero entonces llega el congresista ya en los cupos indicativos o apoyar ciertas reformas que beneficien bolsillos. O sea, para comprender la corrupción en Colombia, primero hay que ir a la historia y segundo a cómo está compuesto el Estado. Indudablemente el sistema está hecho para corromper. Sí. Bien, me asalta esta duda porque he escuchado insistentemente al presidente hablar de golpe blando y he escuchado también recientemente, la semana anterior, denunciar que están atentando o que van a atentar contra su vida. ¿Esto no es una cortina de humo, Celso? No. ¿O hay pruebas concretas sobre esos temas? No es una cortina de humo. Ese es el relato que ha querido instalar cierto sector de la prensa. Es un relato peligroso además, porque cuando un presidente de la República está diciendo me quieren matar, pues por lo menos debe tener una atención seria. Sí, un funcionario de los Estados Unidos también fue el mismo embajador de los Estados Unidos. El mismo embajador de los Estados Unidos quien dijo, sí señor. O sea, Estados Unidos es el que ha alertado al Estado colombiano de que el presidente está en peligro. El 20 de julio, la prensa se dedicó a decir que el presidente llegó tarde al acto oficial del 20 de julio con los militares. Y resulta que él tuvo una alerta de seguridad diciendo que ese día presuntamente tenían preparado un atentado. Y después hubo unas denuncias y después el mismo ministro de Defensa lo confirmó en una rueda de prensa y dijo, sí señor, tenemos los elementos probatorios para afirmar que el señor presidente iba a ser víctima de un atentado. Después se encontraron unos explosivos, etc. Ahora, bueno, el pastor Saade en RTBC dio una exclusiva a Holman Morris, al colega Holman Morris, por un supuesto intento de envenenamiento que le querían planear. Es decir, el presidente también denunció que unas volquetadas supuestamente cargadas de dinamita que la iban a hacer estallar a su paso. Hay una cantidad de denuncias muy graves, evidencias de inteligencia que muestran que esto no es un relato ni que es que se quiere victimizar como lo quieren hacer ver, sino que hay unas evidencias. Y después también está el otro golpe, que es el blando, desde el que yo le llamo lawfare, que es la guerra legal, que es lo que está viviendo en el Consejo Nacional Electoral, donde hay unos magistrados
de oposición que quieren enjuiciarlo sin tener la facultad legal, porque la Constitución dice que el presidente de la República solo lo puede investigar y juzgar la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no un colegiado de políticos que es el Consejo Nacional Electoral, que ellos no tienen las facultades y están irrespetando el fuero presidencial. Entonces, todo esto, si tú te pones a sumar todo esto y tras de eso el relato de la prensa, uno ve una cantidad de campañas de desprestigio, desinformación, manipulación, y tú metes todo eso en una bolsa, Fernando, y tú dices, aquí tiene que haber un intento de golpe de Estado. Celso Tete Crespo, hablando con nosotros con las cartas en la mesa. Él es funcionario público, asesor de la presidencia de la República, pero bueno, yo creo que el presidente Petro y el gobierno le ha dado la facultad para poder defender al gobierno con las cifras, con las ejecutorias que viene teniendo el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro Urrego. Al volver, vamos a hablar del 2026, en el cuarto y último segmento. Vamos a hablar del 2026, del futuro político del país, de qué debe mejorar el gobierno del presidente Petro. Vamos a hablar de su futuro también, político, si se quiere, y otros temas en consenso y disenso. Me gustaría hablar de geopolítica porque vienen las elecciones de los Estados Unidos. Este es Consenso y Disenso, el primer programa de opinión, debate, propuestas de nuestros invitados de Ciénaga y la región. Ya regresamos. Descubre el poder de la naturaleza en tienda naturista Vida Fury. ¿Buscas soluciones naturales para tu salud? Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, Vitafer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. Estamos de vuelta a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad a través de nuestra fanpage huellas.tv, de nuestra página web www.huellastv.co y también estamos en nuestro canal de YouTube huellas.tv oficial. A través de todos estos canales ustedes pueden ver Consenso y Disenso. Celso, ¿cuánto tiempo lleva en el gobierno? No, ya como funcionario estoy recién, apenas llevo un mes. Pero digamos que apoyando al gobierno desde lo externo o directa o indirectamente ya los 2 años llevamos. Bien, perfecto. En este tema de los tiempos quiero preguntarle en qué debe mejorar el gobierno. Ya usted desde afuera ha sido influencer, sigue siéndolo, es activista también, es un hombre de izquierda porque usted mismo lo ha reconocido. ¿En qué debe mejorar el gobierno? Yo pienso que hay unos temas de comunicacionales que hay que mejorarlos, y fue una de las razones también por las cuales yo entré a ver cómo reforzábamos el tema estratégico de la comunicación. Siento, Fernando, que se han hecho muchísimas cosas. Este gobierno ha hecho muchísimas obras sociales, hasta de infraestructura, que por ahí no han tenido la mayor repercusión en la prensa tradicional. Por eso nosotros estamos fortaleciendo todo un círculo de medios alternativos. Además de ser muros de contención, sí. Porque no nos digamos mentiras. Hoy el monopolio de los medios, los grandes emporios económicos del país que tienen medios, también tienen congresistas, también son opositores y han concentrado el poder de los medios. Son dueños de las pensiones, son los mismos dueños de los medios de comunicación. Si tú te pones a ver quiénes son los dueños de RCN, WIN, todos los señores Ardila Lules, que también son empresarios del azúcar, los dueños el dueño del Tiempo, el señor Sarmiento Angulo, que también tiene un fondo pensional, tiene EPS, los dueños de Caracol, entonces el Grupo Santo Domingo, que también están metidos en el negocio de la salud, de las pensiones, es decir, ese es el poder. Con Semana y demás. Ni hablar, los Gilinski con Semana, que también son banqueros, que también tienen intereses. Es decir, ese es el poder económico con el que el presidente
ha intentado dialogar, el presidente los ha llamado, el presidente dice, ustedes también hacen parte del acuerdo nacional y ustedes son muy importantes para el país, señores empresarios, pero ustedes tienen que estar también a la altura de unas necesidades que tiene el pueblo, que tiene este país. Y yo los invito a que construyamos país, pero que dejemos un poco el egoísmo y los privilegios, porque precisamente yo estoy aquí como un gobierno de cambio. Entonces esas son las propuestas que le ha planteado. Pero este ha sido un gobierno que por ejemplo, desde el punto de vista económico, que pudo controlar una inflación que recibió en el 11-12% y hoy la tiene en el 7%, incluso la de agosto fue de 0, que ha hecho una revolución en el campo con la producción de alimentos. Las tierras para campesinos que ha entregado este gobierno equivalen a las que entregaron Santos, Duque y Uribe juntos en 2 años. Y esto es un hito grandísimo lo que ha hecho y lo que está haciendo en vías terciarias, en caminos comunitarios para la paz, empoderando a las mismas juntas de acción comunal, haciendo nosotros tenemos un atraso de décadas en vías terciarias y veredales y aquí lo podemos ver en el Magdalena. Vayamos a ver las vías en estos departamentos del Caribe, veredales, la dificultad que tienen los campesinos para acercar sus alimentos, y eso lo que hace es encarecer que nos llegue el plato de comida a la casa. Es decir, la apuesta del gobierno ha sido el campo, lo rural, las reformas sociales, los temas económicos. Yo creo que el déficit fiscal ha sido responsable. La medida de la gasolina, de los combustibles, bastante impopular, hay que decirlo, pero ya es un gobierno que ha pagado más de la mitad del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que dejó el gobierno Duque, porque ellos no subieron la gasolina. No, en realidad no es subir, es nivelarla al precio internacional del mercado. Sí. Porque hasta en el lenguaje tiene que ser cuidadoso, ¿no? Que es que Petro subió la gasolina, no, la pusimos al nivel del precio del mercado, y aún así Colombia es el tercer país con el combustible más barato de Latinoamérica, aún poniéndolo a nivel del mercado. Entonces ha sido responsable con las finanzas, ha sido responsable con el fisco, la economía en cuanto a inflación, en cuanto a empleo, en cuanto al dólar. Digamos que decían que con el Petro se iba a poner el dólar a 7.000 pesos. ¿Te acuerdas que en campaña decía, señor Pacho Santos decía, uy, pero si el presidente Petro llega, el dólar va a estar en 7.000 pesos al mes siguiente? Y no, ha estado estable. La inversión se reclama mayor ejecutoria. Desde la oposición dicen que, y han dicho así, el gobierno ha sido inoperante e ineficiente en ejecutoria. Vamos primero a reconocer a manera de autocrítica que sí, que hay ministerios que no han tenido la mejor ejecución, como el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, hay que decirlo. Hay otros ministerios que por ahí podían dar mucho más en ejecución, eso es cierto. No vamos a desconocerlo. Sin embargo, también hay un relato creado. Y por ejemplo, lo que está haciendo Prosperidad Social es una ejecución maravillosa. Si uno se pone a ver, el director de Prosperidad Social está entregando una obra semanal en todo el país, o 2, 3 obras. El Fondo Paz está entregando obras en Buenaventura, en municipios afectados por el conflicto armado, en Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Industria y Comercio. Se está ejecutando. Yo precisamente ayer saqué un video hablando, por lo menos mostrando unos 6-7 escenarios de ejecución que está haciendo este gobierno como tal. Lo que pasa es que ejecución le llamaban antes ¿a qué? A que se le anticipaba a los contratistas la plata. Después pedían, no, que es que hay unos sobrecostos. Entonces quedaban las platas en los bancos en anticipos a contratistas, y muchos elefantes blancos. Entonces esa es una manera de decir que estaban ejecutando, pero realmente la ejecución se muestra con responsabilidad también en las finanzas públicas, y es lo que el gobierno está haciendo. Yo sé que hay dificultades y el mismo presidente ha dicho que muchos de sus funcionarios son temerosos del cambio, le llama él. Todo el que tenga temor del cambio tiene que hacerse a un lado. Oiga, lo ha dicho. Rapidito, respóndame esto. ¿Ustedes no creen desde el gobierno que se le dio mucho largo a funcionarios enquistados de otro gobierno o de otros partidos
que no apoyaron al presidente Petro y se les permitió seguir en el gobierno? Pero por supuesto, y ha sido una de mis críticas también, y el mismo presidente ya lo ha reconocido. Te voy a tratar un ejemplo puntual. El señor Alejandro Gavirio, el presidente le dice: usted tiene la chequera más grande del ministerio, del gabinete, del gobierno, para que me haga una revolución en la educación pública. Y el señor se dedicó fue a torpedear la reforma a la salud, siendo ministro de Educación, por dar un ejemplo. Y ni hablar de otros ministerios, y ni hablar de las direcciones donde, y eso es una crítica que yo hago, ha faltado. Ha faltado hacer un expulgue, como diríamos nosotros. Tampoco una cacería de brujas, pero sí uno tiene que gobernar con su gente. Yo personalmente digo, tú tienes que gobernar con tu gente, porque si tu equipo de trabajo, yo sé que manejar un Estado, ustedes imaginan cuántas instituciones del Estado. Permítame, vamos a la pausa, al sondeo de opinión, al último segmento de sondeo de opinión, y ya regresamos con estos temas interesantísimos. ¿Qué opina del gobierno Gustavo Petro? Bueno, pues es un gobierno que ha descuidado aspectos importantes del país, como por ejemplo la seguridad, desmotivadas las fuerzas militares, los grupos al margen de la ley tomándose el país, lo cual pues evidencia un retroceso pues a la Colombia de 1990. La versión que debe de estar buena. Lo único que hay que estar descuidado con el proceso de paz. Pero yo creo que ya va a tomar la ruta nuevamente, porque ya el proceso de paz con la guerrilla del ELN ya quedó completamente truncada. Entonces la política que vaya a tener ahora con la guerrilla va a ser la verdadera política de él, porque ya la guerrilla ya demostró su verdadera intención. Bueno, realmente este gobierno, a pesar de ser un gobierno de izquierda, que todos estábamos entusiasmados porque íbamos a ver cambio, que esto, que aquello, y resulta de que prácticamente parece un gobierno de derecha, porque igualmente ha venido haciendo lo que han hecho todos los presidentes que hemos tenido anterior. Dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello, y ahora la verdad estamos en la misma vaina, el mismo cuento. Gran Feria de Emprendedores para el Caribe. Espérala este 14 y 15 de diciembre. Siguiendo el tema que veníamos tratando y hablando del 2026, porque hay que pensar en el futuro. Desde el interior del gobierno, ¿qué puede decir Celso Tete Crespo? Ya se está pensando en el 2026, porque en todas las regiones, no nos llamemos a mentiras, ya se están hablando de candidaturas, y usted es funcionario público, pero ¿cómo ve ese panorama desde lo nacional hacia lo local? No, el presidente lo que quiere es que el proyecto siga. Nosotros hablamos de proyectos, de ideas, no de personas. Que las reformas sociales, apenas se están creando los cimientos. Este es el gobierno que le ha puesto el pecho a todas las balas, porque es el primero. Y es el primero y es el que más han atacado, y yo nunca había visto, por ejemplo, una oposición tan rastrera contra un gobierno como lo está sufriendo esto. Pero eso también, nosotros en el progresismo estamos llenos de lucha y de resistencia, como te lo decía al principio. Y lo que quiere el presidente es que el proyecto siga. Todavía de personas, primero que todo no puedo hablar de eso, pero sí hay unas que están pensadas, pero para resumidas cuentas lo que buscamos es que el proyecto siga, que las reformas planteadas, que los cimientos, las semillas sembradas en estos momentos puedan germinar y puedan tener sus frutos en unos futuros gobiernos que sean de nuestra línea, de nuestra visión política, de nuestra visión de país. Eso es lo que indudablemente... ¿Cómo percibe el territorio departamental en ese orden de ideas? Y también el municipal. Bueno, el departamento del Magdalena sabemos que ha sido gobernado también por unas 5 o 6 familias durante muchísimos años. Hay que reconocer que Carlos Caicedo, ya siendo más puntual, que quizás llegó con ese discurso de cambio, se le abona, que ha sido un luchador, que ha tratado de que muchas reformas sociales también en el campo territorial se lleven a cabo con todos sus errores. El departamento del Magdalena
es uno de los departamentos más pobres del país, es uno de los departamentos más desiguales de Colombia. Yo cuando he tenido la oportunidad de recorrerlo ahora un poco más y me he dado cuenta del nivel de atraso y compararlo con otros departamentos de otras regiones del país, donde uno dice, pero es que esta clase política de acá del Magdalena ha sido muy beligerante contra el pueblo. Es un departamento que necesita muchísimo de las reformas que se están planteando en el gobierno. Uno de los departamentos que más necesita las reformas que se están planteando en el gobierno, la pensional, la laboral, la de tierras. Ciénaga es un municipio PEDET, Ciénaga es un municipio afectado por el conflicto armado, incluso Santa Marta, cierta área rural de Santa Marta, que es Sierra Nevada también. Hemos sido un departamento sufrido. Aquí fueron las masacres de las bananeras. Aquí en el departamento del Magdalena están los índices de pobreza más elevados. Quizás nada más creo que son unos 4 departamentos, Chocó, Guajira, y ahí está el Magdalena siempre. Entonces, para mí ese es el principal reto, Fernando. Traer esas reformas sociales al departamento del Magdalena que las necesita. Y bueno, aquí hemos tenido una persona pues en la gobernación. Yo siempre lo he dicho, yo caicedoista no soy. Sin embargo, pues yo le abono ciertas luchas que él ha hecho acá, pero sí siento que el progresismo en el Magdalena se necesita y en Ciénaga también. Hablemos un poco de geopolítica. Hablemos de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar en un eventual gobierno de Kamala Harris o de Donald Trump? ¿Cómo se ve el gobierno ante estas dos alternativas? Bueno, el gobierno del presidente Petro. Sí, hay que decir que el presidente Petro en relaciones internacionales ha sido muy responsable, sin necesidad de arrodillársele a nadie, por ejemplo, frente al conflicto Israel y Palestina, que en realidad no es un conflicto, ya lo que estamos viviendo es un genocidio contra el pueblo palestino. El presidente Petro ha sido muy fuerte y beligerante y ha tomado una oposición en contra de ese genocidio, a tal punto que rompió relaciones con Israel. Y de hecho no quiere que se prohibió la exportación de carbón hacia allá, primero que todo por un tema ambiental y segundo porque pues están rotas las relaciones con un Estado que está cometiendo un genocidio de frente en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino. Yo cada rato veo imágenes de niños y de una cantidad de cosas espeluznantes que uno dice, no, esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI, ¿y dónde está la comunidad internacional? ¿Y por qué te toco este tema? Porque Estados Unidos siempre ha tenido una relación muy respetuosa con Colombia, de cooperación. Hace poco certificaron al país en lucha contra las drogas. La semana pasada salió nuevamente la certificación, lo cual es una buena noticia porque se reconoce el trabajo que está haciendo el gobierno en ese aspecto, en la lucha contra las drogas ilícitas. Y la relación con el presidente Biden han sido unas relaciones diplomáticas, han sido unas relaciones de concertación. Me acuerdo que el presidente Petro a los 6 meses de posesionado, yo creo que ya se había reunido 2 veces con él. Las relaciones son más con el Partido Demócrata, hay que decirlo, pero ya no hay que mirarlos simplemente por un tema partidista, sino de Estado. Incluso yo sé que si llegase a ganar Donald Trump, las relaciones con Estados Unidos tienen que ser buenas, tienen que ser diplomáticas, pero sin arrodillarse. Pero no se vería un poco truncadas porque hay un partido republicano que indudablemente ha ido en contra del gobierno del presidente Petro. Sí, pero esas pasiones suelen ser a veces en la campaña, pero cuando ya se llegan a los gobiernos, ya no se está respondiendo simplemente como partidos políticos, sino como políticas de Estado. Y entre Colombia y Estados Unidos hay una política de Estado de lucha contra las drogas, hay una política de Estado frente al cambio climático. Y yo diría que sí, las diferencias están. Y si tú me preguntas a mí, bueno, no quiero entrar a tomar partido, pero pues las relaciones del presidente han ido mucho más enfocadas con el Partido Demócrata, han sido un poco más asertivas, más certeras, pero sin embargo, si llegan a ganar los republicanos, yo estoy seguro que las vías diplomáticas van a ser las más idóneas para ambos países. Entramos a la esperada sección sí o no. Preguntas cortas para una respuesta corta. ¿Usted vislumbra una candidatura de elección popular
a futuro. Sí. El gobierno Petro así haya dicho que no piensa en reelección. No. El periodismo colombiano es servil al poder. Sí. ¿Estaría dispuesto a tender puentes para una eventual gestión del gobierno de Luis Fernández V ante el gobierno nacional? Sí. ¿Le gusta la idea de Carlos Caicedo presidente? Celso Tete Crespo, muchas gracias por aceptar la invitación a Consenso y Disenso. Gracias. Esa pregunta no le gustó mucho. Con el silencio ya uno también expresa, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos inmensamente por aceptar esta invitación, porque además ante el gobierno nacional necesitamos dialogar más con los funcionarios del alto gobierno. Y es importante sus puentes, sus relaciones para poder llegar también a diferentes instancias del alto gobierno. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Consenso y Disenso. En tan poquito tiempo ya estamos logrando más de 1.500.000 personas alcanzadas viendo nuestros contenidos. Qué bueno. Es un logro importante que vamos aumentando, que vamos dando pasos importantes para seguir con Huellas.tv, porque la idea es construir mejor sociedad. El próximo miércoles regresamos con un invitado especial, como todos en Consenso y Disenso, para hablar de temáticas, diversas temáticas que interesan a la sociedad cienaguera del departamento Colombia y el mundo. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bendiciones.